Iñaki me dejó entrar en el archivo a regañadientes. Estaba en la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un cuarto pequeño, frío, con estanterías de madera oscura y carpetas de cartón marrón etiquetadas a mano con fechas que retrocedían hasta 1650. Olía a papel viejo, a cera y a ese aroma particular que tiene el tiempo cuando se acumula en un espacio cerrado, no a polvo exactamente, sino a algo más orgánico, como si los documentos siguieran respirando. Busqué a mi tía. Maite Goicoechea Iriarte. Tardé 20 minutos en encontrar la carpeta. 1975, la partida de defunción estaba escrita a mano, con tinta azul, la letra inclinada y cuidadosa de un párroco que ya no era Iñaki, su predecesor, un tal don Fermín Irigoyen, que sirvió en Zugarramurdi desde 1958 hasta 1991. Causa de la muerte, accidente en el monte. Fecha, 15 de noviembre de 1975. Una noche de noviembre. Casi la misma época del año que yo estaba viviendo. La coincidencia me produjo una incomodidad que no supe ubicar. No había más detalles. Ningún informe adjunto, ningún certificado médico. Solo una línea escrita al margen con letra diferente, más apretada, más urgente, que decía: Dios la tenga en su gloria. El monte no perdona a quien va solo. Iñaki estaba de pie en la puerta de la sacristía, observándome. Le pregunté si sabía algo sobre la muerte de mi tía. Fue antes de mi tiempo, dijo. Y luego, después de una pausa: hay cosas de este pueblo que los de fuera no necesitan saber. Y hay cosas que los de dentro tampoco queremos recordar. Mi madre era de dentro. Tu madre se fue. Lo dijo sin crueldad, como quien constata un hecho meteorológico. Tu madre se fue, y al irse renunció al derecho de que su hija hiciera preguntas. Así funciona en los pueblos pequeños: marcharse es una decisión que no se perdona ni se olvida. Le pregunté directamente: ¿tiene algo que ver con la lengua que hablan Conchi, Miren y Anne? Iñaki no respondió. Me quitó la carpeta de las manos, la devolvió a la estantería, y salió de la sacristía. Antes de cerrar la puerta dijo: si subes a Berroscoberro, no vayas sola. Era la segunda vez que alguien me decía que no fuera sola a algún sitio. Fui sola. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces era una lingüista con una grabación imposible y una tía muerta que nadie quería explicar, y la prudencia no estaba entre mis prioridades. Berroscoberro está a 20 minutos del pueblo, subiendo por un camino forestal que serpenteaba entre hayas. Las hayas a finales de octubre apenas conservan hojas, pero sí tienen presencia, troncos lisos de un gris plateado que en la niebla parecen columnas de una catedral sin techo. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, cobrizas, empapadas, que amortiguaban los pasos hasta convertir la caminata en algo silencioso y extrañamente solemne. Como entrar en una iglesia sin paredes. El prado apareció de golpe, como suelen aparecer los claros en el bosque, un paso más entre los árboles y de repente el espacio se abre, el cielo baja, y tienes la sensación de haber entrado en una habitación que la naturaleza dejó vacía a propósito. Berroscoberro era un óvalo de hierba verde, demasiado verde para octubre, pensé, demasiado viva, rodeado de hayas que formaban un anillo casi perfecto. No había nada más. Ninguna estructura. Ningún monumento. Ninguna marca visible de que aquí, durante siglos, se habían celebrado los aquelarres que la Inquisición convirtió en símbolo del mal. Solo hierba. Y silencio. Un silencio diferente al del bosque, más denso, más atento, como si el prado estuviera escuchando. Me arrodillé. No sé por qué lo hice. No fue un acto religioso ni científico. Fue instinto. Como cuando un animal baja la cabeza al acercarse a un río, no por sed sino por respeto a algo más grande que él. Puse las manos en la tierra. Estaba caliente. No tibia, caliente. Como la piel de alguien con fiebre.
El suelo de un prado pirenaico en octubre a 1000 metros de altitud, con la temperatura exterior rondando los 5 grados, estaba caliente como un cuerpo vivo. Y entonces lo sentí. Una vibración. No un temblor, no tenía la brusquedad de un seísmo. Era un pulso. Rítmico. Lento. Como un corazón enorme latiendo muy por debajo de la superficie. Un latido cada 4 o 5 segundos, tan constante y tan profundo que no lo oías con los oídos sino con las palmas de las manos, con las rodillas hundidas en la hierba, con los huesos. Me quedé así arrodillada, las manos en la tierra, sintiendo el pulso, durante no sé cuánto tiempo. Podían ser minutos o podía ser una hora. El tiempo en Berroscoberro no funcionaba como en otros sitios. Se dilataba. Se espesaba. Como la niebla. La voz me sacó del trance. ¿Qué haces aquí? Anne estaba al borde del prado, entre dos hayas, con un cesto de setas en una mano y una expresión que no era enfado sino miedo. Miedo genuino, del que te blanquea los nudillos y te dilata las pupilas. Me levanté. Tenía las rodillas mojadas y las palmas de las manos rojas, como si la hierba hubiera dejado una marca. Le dije que había subido a ver el prado del aquelarre. Investigación de campo. Contexto geográfico para mi estudio lingüístico. Anne no se acercó. Habló desde los árboles como si el prado tuviera un borde que no quisiera cruzar. No vuelvas sola, dijo. Nunca sola. ¿Por qué? Porque el prado escucha. Y si vas sola, solo te escucha a ti. Le pregunté qué significaba eso. Anne abrió la boca, la cerró. Cambió de peso de un pie a otro. Miró hacia el prado como se mira un animal dormido al que no quieres despertar. Cuando éramos niñas, dijo bajando la voz, como si el prado pudiera oírla incluso desde los árboles, nuestras madres nos traían aquí en invierno. De noche. Las 3. Siempre las 3. Nunca una sola, nunca dos. Y nos enseñaban a hablar con el suelo. A ponerle las manos encima y decir las palabras. Y el suelo respondía. No con palabras. Con calma. Como un niño que se tranquiliza cuando le cantas. Era lo más que nadie me había dicho sobre la lengua. Y Anne lo había soltado de golpe sin filtro, como alguien que abre una compuerta que lleva demasiado tiempo conteniendo agua. ¿Qué hay debajo del suelo, Anne? Anne dejó caer el cesto de setas. No lo soltó, lo dejó caer como si se hubiera olvidado de que lo tenía. Las setas rodaron por la hierba mojada. Algo que duerme, dijo. Y que tiene que seguir durmiendo. Se dio la vuelta y se marchó por el camino forestal sin recoger las setas. No miró atrás. Caminaba rápido con la urgencia de alguien que se aleja de un precipicio del que acaba de asomarse demasiado. Me quedé en el borde del prado. Miré la hierba, demasiado verde. Sentí el pulso todavía, a través de las suelas de las botas. Y pensé, algo que duerme. Que tiene que seguir durmiendo. Y a lo que 3 ancianas le cantan nanas en un idioma que no es humano. Cené con Lander esa noche. En su alojamiento, un apartamento sobre el frontón del pueblo que había convertido en una especie de oficina de campo, con mapas en las paredes, archivadores, y una pizarra blanca cubierta de notas y flechas que no me dejó leer de cerca. Lander cocinaba bien, chuleta con pimientos, ensalada, un Rioja de la tierra. Hablaba mejor. Tenía la elocuencia de los profesores que han aprendido a convertir cualquier conversación en una clase. Me contó la historia del proceso de 1610 con el detalle de alguien que llevaba años estudiándola. En 1608, una joven de Zugarramurdi llamada María de Simildegui regresó de Francia donde había sido acusada de brujería. Su confesión desencadenó una investigación que acabó en el mayor proceso por brujería de la historia de España. El Tribunal de la Inquisición de Logroño procesó a 31 personas de Zugarramurdi y pueblos cercanos.
11 fueron condenadas. 6 fueron quemadas vivas. 5 que habían muerto en prisión, fueron quemadas en efigie. La historia oficial, dijo Lander, sirviendo más vino, es que era una histeria colectiva. Sugestión, presión social, tortura durante los interrogatorios. El inquisidor Alonso de Salazar Frías, el más racional del tribunal, fue enviado a verificar las acusaciones y concluyó que no había pruebas. Su informe es famoso: no hubo brujas ni embrujados hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos. Básicamente dijo que la Inquisición había creado el problema que pretendía resolver. Pero dije porque la manera en que Lander había dicho historia oficial implicaba que había otra. Pero, sonrió, hay algo que la historia oficial no explica. Salazar Frías escribió una carta privada a un colega en Sevilla. La carta no se publicó hasta 1972, cuando un historiador la encontró en un archivo eclesiástico. Y en esa carta Salazar, el racionalista, el escéptico, el hombre que desacreditó todo el proceso, escribió una frase que ningún historiador ha sabido explicar. Lander sacó una fotocopia de un cajón. La extendió sobre la mesa entre los platos. Era una reproducción de letra manuscrita del siglo XVII, apretada e inclinada, en un castellano antiguo que costaba leer. Lander señaló un párrafo. Lo leí. En cuanto a lo que se oye en la cueva de la que hablan los procesados, doy fe de que lo oí yo mismo, y que no es cosa del demonio ni de Dios ni de hombre, sino de algo más viejo que todos ellos, y que es mejor no nombrar ni intentar comprender, pues la comprensión de ciertas cosas es la puerta por la que entran. Leí la frase 3 veces. La comprensión de ciertas cosas es la puerta por la que entran. ¿Entran quiénes?, pregunté. Lander recogió la fotocopia. Esa, dijo, es exactamente la pregunta correcta. Volví a la casa rural pasada la medianoche. La niebla se había tragado el pueblo entero, no veía más allá de 2 metros. Caminé por las calles de memoria, tocando las paredes de piedra con los dedos para no perderme. La piedra estaba fría. Normal. Pero cuando llegué a la puerta de mi casa y toqué el pomo, estaba tibio. Me acosté. Puse la grabadora. Cerré los ojos. Y esta vez no me dormí. Me quedé despierta, esperando. A las 3:16, un minuto antes de lo habitual, el murmullo empezó. Lo oí sin auriculares. No a través de la grabadora, a través del suelo. A través del colchón. A través de mis propios huesos. Era más fuerte que las noches anteriores. O yo estaba más atenta. O las dos cosas. El murmullo llenaba la habitación como agua llenando una bañera, despacio, sin prisa, cubriendo cada superficie, cada rincón, cada silencio. Y entre el murmullo, con una claridad que me heló la sangre, reconocí el patrón que Miren había dicho que significaba buenos días. Solo que ahora, oyéndolo en contexto, rodeado de las otras frecuencias, precedido por un silencio que funcionaba como signo de interrogación, supe que no significaba buenos días. Era una pregunta. La misma pregunta, repetida con la paciencia de algo que lleva siglos preguntando. ¿Estás ahí? Y mi boca, sin que yo se lo ordenara, sin que mi cerebro participara en la decisión, formó una palabra en la lengua que no era mía. Una palabra que significaba, lo supe con una certeza que no venía de ningún diccionario. Sí. Cerré los labios con las 2 manos. Me las apreté contra la cara. Porque lo que acababa de sentir no era miedo. Era alivio.